Isabela, a sus 41 años, pensaba que su vida era, bueno, perfecta. 14 años de matrimonio con Fernando, un buen hombre, un tipo trabajador. Juntos habían construido un mundo basado en la confianza. Pero, ¿saben qué? Una sola llamada telefónica estaba a punto de quemar ese mundo hasta los cimientos. Esta es la historia de cómo una mentira bien contada casi lo destruye absolutamente todo. Y es que esta historia toca una fibra muy sensible, una pregunta que todos nos hacemos en silencio. ¿Qué haríamos si la persona que más amamos fuera acusada de algo terrible? Es un relato que nos habla de lo frágil que es la confianza, del peso aplastante de la duda y de esa lucha desesperada por encontrar la verdad cuando parece que el mundo entero ya ha dictado sentencia. La vida de Isabela y Fernando era tranquila, predecible. 14 años juntos tejen una red de seguridad, ¿no? Creas una confianza que parece a prueba de todo. Eran de esas parejas que uno ve y piensa, a ellos no les pasa nada. Lo que no sabían es que un huracán categoría 5 se dirigía directo hacia ellos. Y el huracán llegó en forma de llamada. Un día cualquiera. Era Fernando, desde el trabajo, pero su voz era la de un completo desconocido. Estaba rota. Una compañera, Daniela, lo había acusado formalmente, y las palabras que usó eran como ácido, acoso sexual, tocamientos inapropiados, comentarios insistentes y fuera de lugar. Un supuesto patrón de comportamiento que, según ella, llevaba meses ocurriendo a espaldas de todo. La primera reacción de Isabela fue la incredulidad. ¿Acoso? ¿Tú? Es imposible, le dijo, casi riéndose. Por un segundo, de verdad pensó que era una broma de pésimo gusto. Pero el pánico en la voz de Fernando, esa negación total, desesperada, borró cualquier sonrisa de su rostro. La pesadilla no era un sueño, acababa de empezar y era muy, muy real. Una vez que la denuncia de Daniela se hizo oficial, la reacción fue en cadena, inmediata, brutal. La empresa, siguiendo su protocolo al pie de la letra, no se anduvo con rodeos. 14 años, toda una vida construida ladrillo a ladrillo, con sus recuerdos, sus peleas, sus logros. De un momento a otro, todo eso, junto con la reputación impecable de Fernando, se hizo humo. La empresa, con una frialdad corporativa, lo suspendió de inmediato. Su futuro, el de su familia, todo pendía de un hilo finísimo. El colapso fue total. Primero, el golpe al bolsillo. Los ahorros de toda una vida empezaron a desaparecer como agua entre los dedos. Pero el veneno de la acusación se esparció mucho más allá de la cuenta bancaria. Los amigos, de repente, estaban muy ocupados. Las llamadas no se devolvían. Las miradas de los vecinos, que antes eran amables, ahora estaban cargadas de juicio. El aislamiento se convirtió en una celda invisible. Isabela se encontró atrapada en la peor de las encrucijadas. Creer ciegamente en el hombre que amaba, o tan solo considerar la posibilidad de que hubiera un monstruo escondido detrás de esa cara familiar. La duda es una tortura. Pero una cosa le quedó clara. No iba a quedarse sentada viendo cómo su vida se desmoronaba. Si existía una verdad, ella la iba a encontrar. Y aquí es donde la historia da un giro. Isabela dejó de ser la víctima pasiva de la situación y se convirtió en una investigadora. Una investigadora motivada por una necesidad visceral de encontrar respuestas. Su investigación empezó en las sombras. Con muchísimo cuidado, comenzó a hacer preguntas, a escuchar los rumores que corrían por la oficina de Fernando. Necesitaba entender quién era Daniela, la mujer que había detonado esta bomba. Y entonces, entre tanto ruido, escuchó algo. Una pequeña pieza que no encajaba. Una pista que, sin saberlo, lo cambiaría absolutamente todo. Lo que descubrió le heló la sangre. Resulta que esta no era la primera vez que Daniela se ponía en el papel de víctima. Había un historial, un patrón. En 3 trabajos anteriores, 3 hombres diferentes habían sido acusados de exactamente lo mismo. En este punto, Isabela ya no era solo una esposa defendiendo a su marido. Era una investigadora, siguiendo el rastro de algo mucho más grande, mucho más oscuro. Con una nueva determinación, se propuso una meta: encontrar a esos otros hombres. Tenía que escuchar sus historias, tenía que saber si ellos también habían vivido esta misma pesadilla. Las historias que escuchó eran ecos escalofriantes de la suya. Cada hombre insistía en que era inocente.
Y sí, al final todos fueron exonerados, pero la palabra exonerado sonaba a burla, una victoria vacía, porque para cuando llegó sus matrimonios estaban rotos, sus carreras arruinadas. La mentira había ganado la guerra, el daño ya era irreparable. Isabela ya había descubierto el patrón de destrucción, pero todavía no entendía el porqué. ¿Cuál era el motivo? Le faltaba esa pieza final del rompecabezas, y cuando la encontró, la verdad resultó ser mucho más retorcida de lo que jamás hubiera podido imaginar. Isabela estaba a punto de encajar la última pieza. El motivo, la verdadera razón detrás de todo este teatro, estaba a punto de salir a la luz, y la verdad era mucho más fría y calculadora de lo que nadie hubiera sospechado. La respuesta no estaba en los testimonios de la gente, sino en los registros legales. Isabela escarbó en los archivos, y la verdad saltó de las páginas. En 2 de los casos anteriores, el guión era idéntico. Daniela lanzaba la acusación, luego la retiraba, y acto seguido demandaba a la empresa por manejo negligente. En ambos casos, había ganado, había recibido una jugosa suma de dinero. Y en ese preciso instante, el rompecabezas se armó con una claridad aterradora. Nunca se trató de acoso, nunca se trató de buscar justicia. Se trataba de una estafa. Un modelo de negocio cruel, meticuloso, construido sobre las ruinas de las vidas de hombres inocentes. El nombre de Daniela ya no sonaba a víctima, sonaba a depredadora. Una arquitecta que diseñaba mentiras para demoler vidas y luego cobrar por los escombros. Su método era una máquina de destrucción de 4 pasos. Paso 1. Lanzar una acusación de acoso, una lo suficientemente grave como para arruinar una reputación. Paso 2. Sentarse a ver cómo la vida de su objetivo se desmorona. Paso 3. Retirar la acusación y demandar a la empresa por su respuesta inadecuada. Y paso 4. Cobrar la indemnización. Un ciclo perverso que la tenacidad de Isabela finalmente sacó a la luz. La historia de Isabela y Fernando es un recordatorio escalofriante de lo fácil que es destruir una vida con una sola mentira, y nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Cuándo se lanza una acusación y la verdad se convierte en una simple mercancía? ¿Cómo podemos saber realmente a quién creer?